Muy buenas tardes amigos, aquí tenemos la tradición a menudo de sacrificarnos en las salas de cine frente a grandes pantallas para que ustedes no tengan que hacerlo. Hemos reseñado de todo, incluso películas buenas como Oppenheimer, pero también hemos reseñado Barbie Super Walk, Blancanieves Walk, y ahora nos hemos enfrentado junto al doctor Paul Gray por la última película de Superman. Podríamos decir que hemos tenido un gran altercado al respecto, tenemos puntos de vista distintos, él ha tomado una postura muy radical. Hay quienes dicen, y él está entre ellos, que esta es una versión de Superman un poco woke deconstruido. Yo no estoy tan seguro, yo le he visto alguna que otra cosa interesante, pero si mi amistad con el Dr. Gray ha sobrevivido a Novia Exorcizada, el proceso creativo de nuestra serie de ficción que ya llega a casi 90.000 espectadores y que les recomiendo muchísimo si no la han visto ya, esa sí que es una historia truculenta, creo que nuestra amistad también sobrevivirá a Superman. Paul, ¿cómo estás? Comparte con el público tu juicio contundente sobre Superman y por qué crees que la estamos tratando hoy. Un saludo a la audiencia y nunca mejor dicho, es decir, sacrificio. Nos sacrificamos en el cine, la verdad. Tendríamos que mencionar esto porque, bueno, yo puedo emitir mi opinión o de gustibus non est disputandum en latín, es decir, no tiene sentido discutir sobre gustos, pero cuando nosotros hacemos un análisis de algo, por ejemplo, una obra teatral, una película, una novela, nosotros nos estamos fijando en el análisis en sí, o sea, en el esfuerzo que conllevó construir eso y si vale la pena o no. Porque el juicio que yo pueda emitir sobre si me gusta o no algo es algo inmediato que se justifica por vivencias personales o contextos incluso. Pero esta película, Nicolás, bueno, sinceramente me llevó a replantearme ciertas cosas. No sé si es tan woke como están diciendo en distintos medios de comunicación. No me parece tampoco así, o sea, tiene algún que otro detalle que hoy en día ya, bueno, nos tienen más que acostumbrados en Hollywood. Recordé que hace algunas semanas habíamos hablado de que ya la Academia de Premios Oscar ni siquiera exige a los críticos ver las películas que premian, lo cual termina de matar por completo la perspectiva que tenía yo desde la infancia de cómo era el cine y el espectáculo. Ahora esto, bueno, me dejó con un sabor bastante peculiar en la boca. Me refiero a que tú me conoces, yo no soy una persona que le guste, digamos, mencionarse mal respecto de ciertas cosas, no quiero decir cosas negativas ni tampoco Sé malas directo, o hombre, ser sé directo. irrespetuoso incluso. Dile a la gente lo que me dijiste Pero recién. esta, bueno, es que esta película es ¿cómo lo puedo decir? Voy a empezar por las cosas buenas, ¿qué te parece? Y después pasamos con lo demás. Me gustó bastante Vamos. cierta parte de la película, el final en particular, la música de última que creo que es totalmente ficticia, me gustó la aparición de este personaje de Crypto, el super perro, me gustó el casting de esta actriz que representa a Lois Lane, que me parece prácticamente lo único fidedigno de toda la obra. Me cayó bien el Mr. Terrific, algunos personajes, algunas subtramas más o menos. La referencia a la utopía tecnológica de Peter Thiel y de Elon Musk que encontramos nosotros en el personaje de Lex Luthor. Pero bueno, podemos empezar analizando lo que ocurre en la historia de esta película, que nos lleva, a diferencia de otras adaptaciones, a cuando Superman ya existe como personaje, tiene 30 años. La primera escena que vemos de la película es particularmente esta. Bueno, lo vemos derrotado, débil y sobre todo humanizado. De hecho, si es que de algo peca esta adaptación es que es excesivamente humanista. Eso hace que sea más difícil de adaptar todo porque, bueno, usualmente este personaje es invencible y eso es muy difícil de adaptarlo, pero ¿qué pasa? Si vos lo humanizás, lo haces bastante más complejo, bastante más difícil, porque no tiene una personalidad fijada en el tiempo porque hay distintas versiones. Bueno, habiendo dicho eso, pasemos a hablar de qué ocurre o cuáles son los hechos en esta película. Acaba de sufrir su primera derrota. Te digo que el principio de la película me pareció bueno y me acordé de cuando mi amigo Martín Sicards, colega del canal 1090 Ideas de crítica de cine, pues estábamos hablando de este proceso de convertir en novela mi serie Novia Exorcizada, les recomiendo el video que hicimos al respecto con Martín, me dijo, tendrías que empezar cuando Matías Morán, el personaje, va con los abogados a contarles lo que ocurrió en su punto más bajo. Bueno, y me acordé de él porque vi esta imagen y es la primera derrota de Superman y empieza así la película. A mí no me pareció tan mala como a Paul Gray, que dijo que era un crimen cultural. ¿Qué dijiste que habría que hacer con el director de la película, Paul, exactamente? Porque estás dando muchas vueltas, parece que te agarró un ataque de corrección política. Claro, no, es que estoy tratando de no ser incorrecto. Me siento como una especie de, no sé, un teólogo al que le faltaron el respeto a las escrituras. A mí me gustan mucho los cómics, me gustan mucho todas las formas de arte, las novelas, el teatro, el cine, particularmente los cómics. Me he leído bastante de Superman, sé bastante de lo que es su mitología y me parece que esto,
eso fue, bueno, me parece que los autores originales deben estar revolcándose en su tumba después de esto, porque yo no lo encuentro ameno. Bueno, continuamos con la historia. Superman está peleando con el martillo de este país ficticio que está mencionado ahí en la película, no recuerdo ahora mismo el nombre. Está siendo derrotado, de hecho la película empieza con una descripción, o sea, empiezan ubicándote en el tiempo diciendo que Superman tiene cierta cantidad de años ya, que es revelado como el metahumano más fuerte en lo que es la Tierra, ya es posterior esto a que debutó, y nos damos cuenta de que Lex Luthor está detrás de todo esto, es decir, es típico, siempre utilizan a este villano, están siendo recurrentes con él, terminan descubriendo dónde sería su guarida, ¿no? La fortaleza de la soledad, donde está Superman, en uno de los polos. Lo que me llama la atención es, bueno, la película tiene muchas subtramas, avanza bastante rápido, tiene muchos personajes, es muy movida, eso hay que rescatarlo, pero Lex el Luthor inconveniente es un principal de todo esto, tecnócrata. Lex Luthor es un claro, tecnócrata total, es un personaje que es mitad Elon Musk absoluto. y mitad Peter Thiel. Me pareció muy, muy bien construido como villano de la época, en mi opinión. Además que se vende como una especie de filántropo y que está metido con el complejo militar industrial y que básicamente le dice al Pentágono lo que tienen que hacer. Tiene mucha geopolítica, ficticia la película, en tanto que Superman está involucrado ya desde el principio en un escándalo que ocurre. Hay dos países que son Boravia, que sería una especie de Rusia, por más que tiene los colores amarillo y azul de Ucrania, que tiene un autócrata que se supone que es aliado de Estados Unidos y que quiere invadir Jacksonburg. Los pobres muchachos de Jacksonburg que los quieren invadir porque quieren suplantar a su gobierno autoritario, supuestamente por otro, pero en realidad la intención del presidente de Boravia es exterminar a los de Jacksonburg por completo y quedarse con todo. Y la mitad del país, este es el tirano de Boravia, la mitad del país se la van a dar a Peter Thiel, digo, a Lex Luthor. No me pareció tan mal igual, no me pareció tan mal. Bueno, resulta que Superman le puso los puntos al loco de Boravia y entonces lo están empezando a tratar como un sujeto polémico que mete en problema a los Estados Unidos, que encima es inmigrante, toda la trama está también ahí, está muy presente esto de vino de otro planeta, es un alien. Falta que digan un illegal alien, como dice Trump. Es que en inglés el extraterrestre y el migrante ambos son alien. Claro, claro. Está diseñado así. Está diseñado así, porque recordemos que, bueno, los creadores son hijos de inmigrantes judíos, Jerry Siegel y Joe Shuster. En 1930 crean este cómic, es decir, uno de aventura y ciencia ficción, para el Action Comics número 1. Superman, los creadores de Superman original. Claro, y lo hacen específicamente como un migrante quien representa la esperanza, cosa que quedó totalmente de lado también en esta adaptación, dado que James Gunn, bueno, luego me voy a referir a la crítica, pero mientras quiero continuar con lo que es la representación de este conflicto, a mí me parece que se está exagerando mucho en la cuestión siguiente. Fíjate lo que te traigo aquí en Infobae. Un actor que interpretó a Superman está diciendo que esta película es exageradamente woke o muy woke. Cuando yo digo que es woke, me refiero a los típicos vicios que nos tienen acostumbrados de los últimos años de cambiarle todo, porque le han cambiado la personalidad a distintos personajes, ya no tanto la etnicidad, creo que ni siquiera realizaron ningún cambio en ese sentido. No, pero yo no veo cuota de género, no veo un exceso de cuota étnica, más allá de que hay un chinito en el Pentágono, lo cual es bastante extraño. verosímil. No sé, no la vi tan woke. Pero a ver, ¿qué cambios de personalidad detectaste? Pasa que yo también no sé nada, porque no vi las otras películas de Superman, creo que vi una cuando era chico nomás. No, me refiero más a, bueno, por el tema de los cómics, por ejemplo, el personaje este de Rex Mason, el que hace de Metamorfo, este que cambia de formas y que se convierte en kriptonita y como que lo afecta a Superman profundamente, o la personalidad del propio Krypto. La raza de Krypto cambiaron. La del perro. Sí. Ahora que lo mencionás, sí, hicieron eso, no lo puedo creer. Bueno, pero las polémicas están exageradas, me parece a mí, en cuanto a lo que sea woke. Ahora, en cuanto a James Gunn, tenía una oportunidad, me parece a mí, excelente de traer el foco sobre lo que es el conflicto contra Palestina, y la desperdició. O sea, tenía estos países, bueno, el universo de DC usa países que son ficticios usualmente, y es más, lo están criticando mucho por justamente los habitantes de estos países. Los de Boravia parecen bastante más parecidos a lo que son los israelíes, mientras que los de Jahanpur parecen bastante más a gente, digamos, de Palestina. Sí. Están mencionando eso como polémica, no sé si es para polemizar, no sé si es una manera de marketing, pero a mí no me parece por ese lado. Ahora, sí hay cosas que sí me parece bastante woke. En un momento acusan a Superman de tener un harén. En un momento delicado de la opinión pública, aparece Lex Luthor, que es contratista del Pentágono y que quiere forzar una guerra
entre Moravia y Jacksonburg que Superman evitó, porque le vende armas a Moravia, también tiene cable directo con el Pentágono, básicamente es Peter Thiel, tiene contrato con todos los beligerantes posibles, es totalmente tecnócrata, o sea, está imbuido completamente, falta que lo tenga Harari atrás susurrándole las ideas, o sea, seguro es miembro del foro de Davos, Lex Luthor, y uno importante. Me parece perfecto el villano, sinceramente, y de repente le monta una operación de desprestigio a Superman y aparece un video de sus padres originales de este planeta de los, ¿qué serían? Los transhumanos, los metahumanos. Los kryptonianos. Y los kryptonianos lo mandan a Superman básicamente, o sea, Superman recordaba la primera parte del mensaje que era: hijo, nuestro planeta será destruido, suerte, confiamos en vos, y lo mandan al bebé ahí viajando al planeta Tierra. Pero la segunda parte del mensaje resulta que en realidad lo mandaban a someter la Tierra, a acostarse con todas las mujeres, a exterminar a los seres humanos, a gobernarlos impiadosamente, ¿no? Aprovechándose de sus dones superiores. Claro, quiero mencionar algo. Bueno, los autores ambos son, como les dije, hijos de migrantes judíos, no precisamente sionistas, al menos que yo sepa, pero los personajes incluso, es decir, el padre de Superman, Jor-El, y el propio Superman, que tiene el nombre de Kal-El, tienen nombres en hebreo. Eso tampoco me parece que se pudiese interpretar como una especie de crítica, ¿no?, hacia el conflicto. Pero quería mencionarlo. ¿No ves la crítica a Israel en esta película? No, absolutamente ninguna. Igual es muy difícil que salga algo de Hollywood criticando a Israel. Sí, pero recordemos que lo han hecho recientemente. ¿Te acuerdas de esta película de los que son vecinos de los alemanes y que, bueno, el director recibió un Oscar y justamente se refirió al conflicto de Medio Oriente? Bueno, James Gunn es tibio, no debemos esperar de él, digamos, algo muy avanzado. Él es el equivalente, digamos, al McDonald's en el ámbito del cine. Él trata de hacer un blockbuster. De hecho, esta película costó $400 millones, incluyendo el marketing, poco más de $425 millones. Es decir, para tener un éxito tendría que recaudar más de 700 millones. Está abriendo bien el fin de semana, estoy viendo, a pesar de que las críticas, bueno, son ambiguas. A mí particularmente no me gusta, ya vamos a entrar en detalle de por qué. Recordemos que Lex Luthor de alguna manera logra llegar a lo que sería la casa o la guarida de Superman, la fortaleza de la soledad. Entran allí, discuten, ¿te acuerdas con este tema de los robots que supuestamente no tienen emociones, pero después son muy emocionales? También tenemos a Krypto, que justamente desaparece. Eso es lo que hace que Superman, bueno, decida entregarse. Espera, lo importante, ¿tienes algo de la operación mediática que le hace Lex Luthor a Superman? Sí, Eso sí. También me pareció bastante, porque empieza a operar un troll center que tiene en su megacorporación, la corporación Luthor, para que lo embarren en internet, empieza a sobornar a los medios para que difundan este video de los padres originales de Superman, que parece que lo mandaron a conquistar la Tierra. Aunque el tipo después es un superhéroe honesto que anda ayudando a la gente y salvando vidas, pero como Superman ha trabado la guerra de Moravia y Jacksonburg, como se llama ese pobre país, Palestina 2, básicamente la invasión, como él la ha trabado y esto no le interesa a los intereses del Lex Luthor, que básicamente quiere que Moravia invada Jacksonburg y quedarse con la mitad del país, cosa que los demás no saben. Entonces Lex Luthor aparece en la televisión, presenta este video de los padres de Superman, que eran unos extranjeros, básicamente unos aliens perniciosos contra la humanidad y que lo mandaron a gobernar a la humanidad, por más que Superman ni siquiera lo recordaba o lo que fuere. Entonces con eso dicen: este tipo es nuestro enemigo en realidad, y además tiene un harén, o sea, probablemente tiene un harén lleno de mujeres, como si tuviera algo malo que tenga su harén el pobre Superman, que no lo tenía además. Parece que es un leal novio de su compañera periodista Luisa Lane, que también me parece un personaje simpático, la verdad. Y bueno, básicamente se lo llevan prisionero y los norteamericanos dicen: como usted es extraterrestre, no están claras los límites o digamos el marco normativo de la detención, entonces se lo entregamos a la corporación Luthor, que lo lleva a un universo paralelo, donde lo recluyen junto con Planet Watch. Sí. ¿Cómo se llama el universo paralelo? No, un universo de bolsillo. Ok, medio que parece como recreado con inteligencia artificial. O sea, el tecnócrata está bien hecho, ¿eh? Sí, en ese sentido. Y al crearlo puso en riesgo el mundo, la realidad, o sea, porque después cuando lo quiere... Puede causar un agujero negro si es que se usa mal o algo así, si hay un abuso. Y que pone en riesgo todo. Se lo lleva a Superman. A Superman lo cancelaron con los trolls, con los medios, lo cancelaron por pacifista, lo hizo Julian Assange, lo funaron. La referencia a Neuralink. Claro, recuérdanos la referencia a Neuralink. Que también, bueno, recuerda también a ese chiste de los Simpsons. Es básicamente esto, o sea, Lex Luthor tiene un ejército de trolls que son monos con el tema este de Neuralink, que van
estaban opinando en contra de Superman con el hashtag SuperShit, que literalmente en la vida real utilizaron contra la película, y entiendo por qué. Me parece un buen toque, la verdad. Hay cosas buenas, hay pequeños detalles que se rescatan. Bueno, entonces está prisionero en el universo de Bolsillo Superman con el muchacho Sí, ¿cómo se llama? El mutante que se convierte en kriptonita. Metamorfo. ¿Tienes una imagen de eso? Claro, claro. No, incluso está este villano que la tiene una novia, una novia presa, Sí. porque escribió un blog sobre él y tiene muchos presos en ese universo de Bolsillo, y de repente viene con un muchacho, un amiguito de Superman, y le dice, bueno, querido, así que, ¿qué era lo que le preguntaba? ¿Qué era lo que le pedía? No me acuerdo. Estaba haciendo un interrogatorio y le dijo, mirá que le pega un tiro, y le termina pegando un tiro. Claro, claro. Creo que No, era un migrante que creo que era hindú o creo que era de alguna parte del Medio Oriente. Dice que no tiene familia, le menciona eso a Superman para que no le responda una pregunta. Lo que sí que, bueno, Luthor, esa parte me sorprendió de la película porque pensé que tenía un tono totalmente infantil y de repente Luthor saca una pistola. hace ruleta rusa y le pega un tiro en la cabeza. Y Metamorfo entra en crisis de conciencia, pues lo tienen amenazado, porque tienen secuestrado a su hijo, que es este muchacho de acá, y termina ayudando a Superman, o sea, deshace la kriptonita que tenía en su mano y de repente pone un sol, que es lo que le cura las heridas a Superman, y bueno, Superman sale del universo paralelo, toda la historia. También ahí Luisa Lane se unió con uno de sus aliados para Con el rescatarlo. señor terrífico. Terrífico, sí. Y entonces van a, básicamente, poner el orden en el mundo, ¿no? Sí, van a la granja de los Ken y Primero van a la granja participan. de sus padres humanos, que resulta que al final, eso es interesante y me gustó. Realmente los padres de Superman eran malvados, los originales, los de Krypton, Al pero parecer. los padres humanos, que él no les da mucha bola, los tenía medio olvidados, se nota cuando lo llaman a la redacción a Clark Kent al principio de la película, son los que lo terminan cuidando, lo terminan dando energía y son los que finalmente lo convirtieron en una buena persona. Ese es un detalle, Nicolás. Justamente nunca terminan de explicar eso y sería la primera vez que al menos yo me entero de esto porque conozco bastante el material de origen y no recuerdo que esto se dé así. A mí me parece que es algo propio de la película. ¿Y te diste cuenta que el padre de Superman se parece bastante a Harvey Weinstein? No me di cuenta que se parece a Harvey Weinstein, pero no sé, me parece una película interesante, o sea, bueno, pero a ti te parece un fiasco y está bien Sí, que así sea. A ver, de todas maneras fue muy larga, ya después sí, no. ya cuando lo rescatan es como, se podría haber terminado en 20 minutos y las Y, 2 horas fueron infernales. Y y decime, encima, tú me hiciste ver los créditos, porque me dijiste que había unas escenas post crédito y tal, yo ya no habían, podía más. habían dos o tres y creo que vimos una. Después no pude soportar más. Pero recordemos las escenas estas, las coreografías eran totalmente automatizadas. Era como cliente, como consumidor, me siento estafado de esta manera, ¿no? Bueno, creo que no hay que hacer mucho más spoiler, pero el caso es que finalmente el bien se termina imponiendo sobre el mal y el beso de Superman y de Luisa Lane y toda la historia. No he visto ninguna minoría sexual ni étnica representada aquí, no he visto excesivo feminismo más allá de la novia esa encerrada de Peter Tilba, que no tendría novia, tendría novio en todo caso, de Elon Musk, del ex Luthor, pero bueno, qué sé yo, creo que podemos decirle a la gente que eventualmente le dé una oportunidad si tiene interés y ahí se forme su criterio, y tú dinos lo que quieras para terminar de destruirla, pero córtala con la corrección política, sé directo de por qué esto te ofende y te vulnera tanto. Bueno, Va a parecerme divertido. claro, recordemos la escena post-crédito que vimos, aparece la super chica que había sido, era la dueña del perro, Ah, el la cual prima de Superman, sí. claro, claro. Una adolescente rebelde. No entendía bastante bien qué es lo que pasaba con el perro, viste, el perro se pasaba golpeando a todo el mundo todo el tiempo. Sí noté varias referencias a otras obras, por ejemplo, este tema de que el otro personaje tiene un giro de trama muy parecido a una serie que está en emisión actualmente en HBO. Yo no la veo, pero sí tengo bastantes amigos que saben de ella. Me recordó bastante una escena de la película, no voy a decir nada para no spoilear, pero sí entiendo de dónde se inspira James Gunn. De hecho, esta película la están comparando mucho también con otra serie que es, si no me equivoco, es animada y es de Amazon Prime, en donde le dan tremendas palizas todo el tiempo al personaje, que es una especie de Superman también. Se llama Invencible, porque a este Superman todo el tiempo lo vemos en el suelo. Es la primera vez que veo algo así, ¿no? Todo el tiempo está en Ok, el suelo. ahí puede ser que te la conceda, ¿no? Que lo revientan a trompadas todo el tiempo. Es un Superman. Seguro viene Pablo de Planeta Arcadia y dice que son estos héroes blanditos, que los cagan a trompadas, como el Indiana Jones jubilado, ¿no? O sea, hay que ver qué dijo Pablo de esta película, le voy a preguntar. Hay una referencia
referencia a Donald Trump. ¿Cuál? Bueno, y el rechazo que hay por... O sea, no sé si a los migrantes, como dicen los distintos medios, pero en cierta forma Lex Luthor es una referencia. Lo dijo el propio James Gunn. ¿Una referencia a Donald Trump? Sí, o sea, Lex Luthor. Bueno, yo lo veo parecido, y por edad y todo también lo vemos parecido a Musk y a Till, pero son elementos importantes del actual trumpismo, por lo menos de cómo llegó al poder. Ahora, Trump publicó esto en Truth Social, que ya me parece el colmo del bizarro, ¿no? O sea, más allá de exaltarse como superhombre, no sé si está ayudando un poco también a la película, sinceramente, que seguramente Shapiro. no la vio. Ben Shapiro dice que esta película promueve la inmigración de alguna manera. Yo no terminé de entender eso viendo la película, pero sí leí el artículo antes de ver la película y a mí no me parece tampoco. Y otro punto interesante igual es que Superman es extranjero, vive en Estados Unidos, es un personaje benévolo por más que le hacen la operación en su contra, resulta que al final siempre fue bueno, pero en realidad básicamente ni siquiera salvó a nadie en esta película. Esa parte sí no salvó a nadie, porque al final Luxemburgo, ese país, Palestina 2, la terminaron salvando sus aliados. ¿Cómo se llamaba el verde? Linterna Verde. Linterna Verde y compañía. Y Estados Unidos tampoco lo salvó precisamente Superman, me parece. Bueno, sí, más o menos. Supongamos que era un inmigrante que hizo sus aportes positivos, por más que la familia original lo mandó con malas intenciones. Así que esa parte del guión está un poco... Tampoco nadie sabe, nadie se preguntó... Salvó un perro. Nadie se preguntó en la redacción por qué desapareció Clark Kent. Salvó una ardilla, como Ah, a mira. las otras personas. Era un poco Y ganó animalista. a los demócratas. Bueno, vean la película, háganse sus propias conclusiones de ella. Y por cierto, aprovechen lo que queda del fin de semana para mirar nuestro documental sobre los orígenes secretos de Estados Unidos, que eso es historia pura y dura y es más interesante que la ficción. Así que muy recomendado, video recomendado y nos vemos en una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirse de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon desde $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors, así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.